Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta aquí en TN contigo y queremos que nos escribas y nos sigas en nuestras plataformas digitales de televisión nacional evangélica. Nos puedes seguir en las siguientes redes sociales. Encuéntranos en TikTok TN Televisión, síguenos en Instagram TN TV. Subimos harto contenido a Instagram. Sí, mucho. Hemos estado muy a full. Concursos, sorpresas, Oye, los todavía está el mejores concurso. momentos. Está el concurso todavía activo, así que tienen que Sí, estar muy exacto. atentos en Instagram. Oye, también estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube. Suscríbete a TN TV. También nuestro sitio web www.tntv.cl. Y escríbenos a nuestro WhatsApp al más 569 97 86 22 33. Y como sale en pantalla, síguenos, dale like a nuestra Y página de Facebook. Y que compartan también. Sí, compartan la transmisión, el link, así que eso. Sí. Oye, tenemos grandes Tenemos invitados. grandes invitados, Yo les porque tengo tenemos una gran... grandes temas también. Sí, tenemos temas bien profundos, y obviamente que temas profundos y muy importantes, tenemos invitados muy importantes. Exacto, estamos con nuestra querida Paz Suárez y nuestro querido Javier Pérez. Muy bienvenidos, ¿cómo están? ¿No? O sea, paso importante, yo soy un humilde analista, ¿no? Yo tengo una consulta para iniciar. ¿Nos siguen en redes sociales? Sí, yo lo sigo. Yo también. Yo lo sigo en Nos Instagram. siguen, Sí. maravilloso, Sí. me encanta, me encanta. Ahí para que después puedan sacar ustedes sus selfies y puedan publicar que estuvimos hablando. Perfecto. Quieren hacer un Acá. concurso, almuerzo con los animadores del matinal para poder postular. Almuerzo con los animadores. Sí, mira, interesante, porque ahí me gustó. Muy buena Me idea. gustó, Muy Sí, buena como idea. hacer Producción ya lo anotó, producción ya lo sí, anotó. o un desayuno, algo, un café. Me Si te encanta. quedan dudas, podemos De almuerzo bajamos el café. conversar. No, lo que la producción estime. Hay que ver el presupuesto de la producción Obvio, también. ¿sí? también. Paz, ¿qué tal el fin de semana? Ay, tranquilo, muy Ya. tranquilo dentro de todo el escenario político. Yo decidí desconectarme un poquito. Yo creo que toda la gente en su casa decidió eso. Es por eso que hubo renuncia. Si no, no hay renuncia, créanme. ¿Ah? Exacto. Se esperan estos fines de semana largos donde la gente se desconecta para hacer estos cambios políticos. ¿Sí? No es casualidad, No es ¿no? casualidad, Es no es parte de la casualidad. estrategia. Ya empezamos ya analizando. Esto me está gustando. Vamos a hablar acerca de la salida del ex ministro Giorgio Jackson, ministro que ocupaba la cartera de Desarrollo Social. Javier, ¿tu fin de semana qué tal? No, muy ¿Sorprendido tranquilo. con la noticia? ¿Ah? ¿Sorprendido con la noticia? No, la verdad, a ver. Uno tiende a pensar de que esto tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Era ver cuánto se estiraba lo más posible el elástico. Como dice Paz, el momento en la política, el momento, o como se llama en física, el momentum es muy importante. Claro, un fin de semana largo, el presidente se va a Paraguay al cambio de mando, etcétera, etcétera. Estaban las elecciones, paso en Argentina también. Entonces fue un fin de semana que era óptimo para un tipo de renuncia como este, pero la verdad es que no era una cuestión que uno no esperara, sabía que en algún momento iba a pasar. La pregunta era el cuándo, ¿no? Claro, y ya nos respondieron cuándo. Sí, ya Claramente. respondieron cuándo. Sí. Paz, ¿cómo analiza la salida del exministro Jackson? ¿Crees que la tenía preparada? ¿Crees que la pensó de un momento a otro? ¿Crees que ya la venía pensando? Que la estaban preparando. No, yo creo que la verdad es que esto lo han pensado siempre, si el tema es que hubo resistencia a eso, pero claro que se ha pensado, si le estaba haciendo mal al presidente, los ministros son fusibles. Para proteger y resguardar la imagen del presidente. Exacto. Así es. Entonces aquí ya eso no pasaba, entonces claramente yo creo que esto se estaba masticando hace mucho rato en el mundo político y ya no era solo la oposición la que pedía la salida del ministro Jackson, habían, digamos, gente en el oficialismo y con fuertes voces desde el oficialismo, Exacto. así que no ha sido menor. Antes de ir contigo, Javier, tenemos un buen panel hoy día porque cuando salió la noticia, de verdad que solicitamos un panel bien contundente para analizar esto y tenemos vía Zoom a Guillermo Holzman, analista político, y a Mauricio Muñoz, académico. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un agrado saludarles. Te estuve escuchando en la radio durante el fin de semana, Guillermo. Muchas gracias. Justamente la salida de Jackson ha generado, yo diría, digamos, por lo menos un movimiento sísmico que pues, se puede definir de diferentes magnitudes, pero que sin lugar a dudas, digamos, coloca un cambio. Exacto. Sí, y no solo está acá nuestro gran analista, sino que también tenemos a Mauricio Muñoz. También está ahí por vía Zoom, si mal no me equivoco. ¿Sí? Sí. Hola, buenos Sí. días. Marcelo Muñoz. Perdón, que acá
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Marcelo, perdón, Marcelo. Marcelo. Marcelo Muñoz. Está mal escrito aquí, está mal escrito. Tengo un problema de conexión, parece. Ah, Ya, vamos a arreglarlo, Marcelo. Le estábamos preguntando a Javier su análisis con respecto a la salida del exministro Jackson. Bueno, a ver, esto creo que a propósito de lo que se ha conversado también, a propósito de los 50 años, ¿no? Hay que ver si esto es un fracaso o una derrota para el gobierno, ¿no? La salida de Jackson, y básicamente tiene los dos tintes. Es un fracaso porque lo primero importante en establecer acá es que el proyecto político quedó en cuestionamiento, ya venía en cuestionamiento, pero esto se profundiza, ¿no? Cuando Boric llega al gobierno, es él y 3 espadachines: Giorgio Jackson, Ixchel Siches y Camila Vallejos. Exacto. Y ya hay 2 fuera. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que hay un fracaso de un proyecto político o de una forma que ellos plantearon como la forma de gobernar en este nuevo proceso. Y también es una derrota política, ¿no? Claro. Y esto es bien importante porque hay que entender primero lo que significa Giorgio Jackson para este sector, muy distinto al sector de Estimada Paz, que ahí la cosa ha estado un poco tensa, pero lo que significa Giorgio Jackson para este sector es probablemente de los rostros visibles. Giorgio Jackson es el rostro visible inicial, no nos olvidemos de esto. Boric irrumpe como imagen después de Giorgio Jackson. después sí. Giorgio Jackson fue el primero que fue parlamentario. En ese momento lo que es el actual socialismo democrático, la exconcertación o nueva mayoría, le da ese cupo en Santiago Centro. Claro. Así que crearon el monstruo. Sin contar Es una forma de que- decirlo, Cierto. pero bueno, fue el primero. Entonces, el carácter simbólico de esto es muy potente. La política también tiene un carácter simbólico. Y que caiga Jackson no es que caiga cualquiera. Cayó el primero, el referente más grande, y quien fue el que empezó políticamente con el Frente Amplio como idea de gobierno y como idea política. Por lo tanto, tiene esas dos dimensiones. Sí, exacto, porque también no podemos quedar afuera de que las asambleas estudiantiles, de donde comenzaron ellos a hacerse conocidos, Giorgio Jackson junto a Camila Vallejo eran las 2 caras más visibles de la asamblea estudiantil. Entonces creo que esto sí ha golpeado de una manera fuerte, porque como usted decía, eran 4 pilares. Entonces ya se fueron 2. O sea, ahora quedan 2 frente a eso. Guillermo, una consulta. ¿Tú cómo ves la renuncia del ex ministro Giorgio Jackson? Yo la veo como una puesta en escena cuidadosamente llevada a cabo el día viernes, lo cual permite que esté en la agenda noticiosa todo el fin de semana y por supuesto esta semana, en un fin de semana largo, y donde la apuesta del gobierno es específicamente decir, ¿sabe qué? Ya, tanto que hablabas contra Jackson, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia, porque ese es un poco el libreto. Ahora, bueno, sentémonos a conversar y ábranme el espacio para negociar el tema previsional, ábranme el espacio para negociar el tema tributario. Ahora cumplan, ahora pónganse ustedes. Es decir, la estrategia de gobierno, conforme yo lo entiendo, va orientada a traspasar las responsabilidades de la agenda política y su avance a la oposición y no al gobierno. Eso tiene como derivada, por una parte, digamos, dejar de lado, o tratar de dejar de lado el tema convenios, tratar de dejar de lado las críticas al presidente y traspasar, como decía, la responsabilidad de resultados de negociaciones que son de beneficio para la sociedad o para la población en manos de la oposición. Entonces acá yo creo que tenemos 2 cosas que son importantes. Uno, de que Jackson hace una salida estratégica del gobierno, y yo diría, más allá de que es una piedra en el camino, ni siquiera una piedra en el zapato, sino se había transformado en una piedra en el camino para el gobierno de Boric, la hacen, digamos, sale él en forma estratégica. Ahora falta saber cómo está la estrategia de la oposición, porque efectivamente ya hizo el movimiento el gobierno, entonces ahora falta saber cómo está la oposición frente a esta estrategia. Entre medio, la oposición seguramente va a seguir un sector de ella pidiendo más renuncia, como el caso del ministro Montes, van a seguir judicializando o dejando en evidencia la cantidad de fundaciones involucradas, la cantidad de miles de millones que están involucrados, pero claramente el gobierno intentó salir jugando y no darle este sentido de derrota, aun cuando la percepción pública es que efectivamente es una derrota muy importante para el Frente Amplio y para el Frente Boric. Bueno, la oposición está pidiendo cambio de gabinete completo.
Eso es lo que le quería consultar a Marcelo. ¿Qué te parece la actitud de la oposición? Porque no quedaron del todo contentos y están exigiendo un cambio de gabinete. Hola, sí. Mira, yo creo que la oposición hoy día está con una estrategia de ir por todo, ¿ya? Y eso se nota porque, claro, se exigía la renuncia del ministro Jackson, pero como la punta del iceberg de lo que podía venir detrás. Y detrás es aún profundizar de una u otra manera la crisis de gobernabilidad que pueda tener el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la oposición no se va a quedar quieta, si bien hay una estrategia, como decía Guillermo, desde el punto de vista del gobierno, de traspasar esta responsabilidad de poder ir adelante con la agenda del gobierno hacia la oposición. La oposición también está con una estrategia de ir por más en cuanto a debilitar todos los elementos y espacios de gobernabilidad que tiene el gobierno hoy día. Y en ese sentido yo creo que no van a aflojar. No sé si se van a colocar, no sé si va a llegar en este momento, luego de la salida del ministro Jackson, se va a llegar a un consenso. Algunos hablan, ¿no es cierto?, de que hubo unas negociaciones muy altas de todo tipo de nivel y de muy alto nivel para esta salida, para luego destrabar las cosas que estaban ahí pendientes, ¿no es cierto?, en el Congreso y poder seguir adelante con la agenda del gobierno. Lo vamos a tener que ver, vamos a tener que ver cuál es la posición hoy día de la oposición en este proceso. Pero la verdad es que mi impresión es que no van a aflojar en seguir ahondando en esta búsqueda de responsabilidades, de una u otra manera quitar fuerza a todo lo que pueda hacer el gobierno, y aún en el contexto político que estamos, en el contexto no solamente de querer llevar adelante su agenda con reformas tan importantes para el gobierno y emblemáticas, pero también en el contexto que estamos, en la celebración del 11 de septiembre, los 50 años del golpe, etcétera, etcétera. Estamos en un contexto político que se ha generado un poco encrispado. Y yo creo que la oposición no va a aflojar en este proceso. Y a lo mejor ahí viene como una reflexión. Algunos esperaban una salida más institucional, no solo individual del ministro Jackson, sino del punto de vista en que el presidente hiciera un proceso más institucional de un cambio de gabinete para una nueva etapa. Y a lo mejor la estrategia del gobierno, desde algún punto de vista, puede ser errada, porque si bien lo decía Guillermo y la lectura era que se inmola a Jackson y se destraban y se quiere destrabar algunas cosas, desde el punto de vista institucional pareciera que queda al debe, porque todo queda radicado en la figura del ministro Jackson. Exacto, Paz. Y Javier, bueno, después de la renuncia del exministro vinieron varias repercusiones. Ya no va la acusación constitucional. Habló la ministra Toá, llamó al diálogo. ¿Te parece a ti qué te parecen estas repercusiones, estas reacciones por parte del oficialismo, de la oposición, y si estás de acuerdo con un cambio de gabinete que está exigiendo la oposición igual? Mira, yo creo que Marcelo tiene un punto cuando habla de las formas, ¿no? Yo creo que lo que se esperaba era algo como lo que hizo Bachelet cuando saca al ministro del Interior, Peñailillo. Un cambio de gabinete seguido por la institucionalidad, con respeto, digamos, con todo el glamour que significa esto, la diplomacia que significa. Eso es un gesto político. Aquí hay una renuncia, algo en un fin de semana largo, una cosa que se hizo se hizo de esa forma para no levantar tantas aguas, para que no doliera tanto. Pero claramente la gente queda con una sensación de que falta algo más. Y en eso, claramente, la oposición está haciendo su trabajo muy bien, que es capitalizar el descontento. Y yo creo que ahí hay que tener un poco cuidado. O sea, sin duda ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer porque son oposición, pero no podemos restarnos de todos los procesos porque el país tiene que seguir funcionando. Ahora, estamos de acuerdo, hemos encontrado puntos en común con la oposición en este momento,
porque sin duda el ministro Jackson representaba la superioridad moral, representaba el maltrato a los 30 años, no solo a los 20 nuestros, sino a los 10 de ellos también, representaba muchas cosas negativas, pero sin duda esto de las fundaciones fue tan grande, que el rechazo ya no es político, sino es ciudadano. Sí. ¿Ya? Entonces la ciudadanía no ha visto esos gestos. Por lo tanto, claro, hay que conversar, de eso se trata la política, ese es nuestro mandato central, pero hay que resguardar la institucionalidad y que hay que cuidar la democracia. Exacto. Javier, si puedes comentar. Sí, a ver, yo quiero tratar de diferir en un punto en base a algunas cosas que se han dicho. Jackson salvó su carrera política. ¿Ya? Eso, o sea, hay que dejar esto súper claro, porque hablar con eufemismo, mira, él salvó su carrera política porque se libró de la acusación constitucional. Wow. Cuando empezaron a contar los votos y parece que los votos estaban, se decide renunciar. Se decía que se iba a nombrar algún senador para que Jackson pasara al Senado y un senador en particular pasara al Ministerio de Desarrollo Social. La Torre. Era poder cubrirla al fin y al cabo. Esa es una tesis Especulación. interesante. No lo quería decir, pero estaba esa es una tesis. Por lo tanto, él salvó su carrera política. ¿Ya? Salvó su carrera política. ¿Ya? Aquí hay que ver qué es lo que va a hacer. Si va a entrar al ruedo rápidamente en este trueque de lo que se está hablando, aunque según plantean, él habría recomendado a Rodrigo Checopar, que es amigo de él de toda la vida, pero independientemente de eso, salvó su carrera política. ¿Ya? Y esto es bien importante. Por lo tanto, aquí, en el fondo, la institucionalidad de hacer este cambio de gabinete completo se dejó de lado por salvar la carrera política de Jordi Jackson. Y ese es un elemento central. Lo decía bien Paz, la oposición está haciendo su trabajo. ¿Se acaban los problemas con la salida de Jackson? No se acaban los problemas. Porque ahora vamos a entrar en la discusión inicial, como bien lo decía el profesor Holzman recién, ¿no? Vamos a entrar a discutir pensiones ya, ahora ya no hay excusa para hablar de pensiones. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Va a ir el 6% capitalización individual, va a ser 4-2, 4 capitalización individual, 2 a solidario, va a ser 3 y 3. ¿Quién va a ceder en esto? Por lo tanto, los problemas, más allá de que el gobierno hubiera estado paralizado por Jackson, ahora ya tiene que entrar al ruedo de la negociación. Y las negociaciones no se ven fáciles, ni en salud, ni en pensiones. Y por lo tanto, aquí hay un elemento que es bien importante, porque la ministra Jara venía en una situación compleja hasta que pasó lo de Jackson. Exacto. Sí. Y este paralelo le dio un poco de aire, en el fondo, en el proceso de la negociación. Entonces, es interesante ver cómo se va a mirar. Chile va a estar cruzado por estas dos grandes negociaciones, por, como bien lo decía también Marcelo, los 50 años. Tenemos los Juegos Panamericanos. Exacto. Después de eso está la votación del plebiscito, que ya no sabemos a esta altura qué es lo que va a pasar de esto. Entonces, vienen meses muy complejos. Ojo, se le acaba la excusa a la oposición, pero también el gobierno ahora ya tiene que entrar derechamente a negociar, ¿no? Y por lo tanto, ahí está. Y también lo que va a pasar con el ministro Marcel y todo lo que va a hacer con el pacto fiscal, que plantearon que en el mes de enero ya se va a discutir la segunda parte, que es más lo de tributos, ¿no? Ahora todo va a ir, toda esa primera parte que tiene que ver con reducción y modernización del Estado, esencialmente, para captar 1,2, 1,3 del PIB, pero lo duro se viene en marzo. Por lo tanto, al gobierno también con esto tiene que entrar al ruido y volver al ruedo de la negociación en el Parlamento. Exacto. Quería consultarle a Guillermo acerca de no tan solo una señal política, sino que una señal humana por parte del presidente en el caso de la renuncia del exministro Jackson, porque todos estábamos expectantes a la televisión el viernes a las 7 de la tarde de los medios, Sí. porque no tan solo se esperaba que hablara Jackson, sino que también hablara el el presidente. presidente, sí. Todo el mundo político y la opinión pública sabe que ellos son amigos, Sí. más Que no que hay una amigos, relación más que solamente amigos política. hermanos. Entonces, Guillermo, te quería consultar, ¿por qué no habla el presidente, sino que se dirige a través de sus redes sociales por esta salida? ¿Por qué crees Bueno, tú? el presidente habló por una imagen que es la que, según entiendo, como está en pantalla, esa imagen donde él la sube y ese es el abrazo entre como Jackson y Boric, ya hubo un abrazo sentido, donde él lamenta tomar esa decisión de que justamente, y ese es el mensaje, de que Jackson deje el gabinete, pero es su amigo y él lo hace por un bien superior. Es decir, le da una épica justamente a la renuncia de Jackson. Como digo, yo insisto que esto es una puesta en escena, la hora que se hace, en fin.
Y el presidente justamente no dice nada porque quiere que hablen las emociones, y ahí hay un manejo comunicacional, es decir, impactar con las emociones a su sector y al sector que ve esto un poco más de afuera y que no está jugado por alguna de las alternativas ideológicas en el país. Entonces, yo creo que eso es lo que hace. Entonces, de alguna forma, deja irse a Jackson y lo deja irse en un tono, yo diría, no confrontacional, no lo coloca en la cancha de la disputa política, aun cuando la opinión pública sí lo tiene ahí, pero el presidente da esa señal donde él no se suma a ese escenario de confrontación y de acusaciones que había tenido y que había tenido Jackson en su minuto. Entonces yo creo que hay acá un intento como y ahí coincido en términos con Javier, en términos de lo que se plantea es la sobrevivencia política futura de Jackson. Ahora, ¿cómo lo va a hacer eso? Vamos a ver el nombramiento que se va a hacer, incluso el mismo hecho que el presidente no haya nombrado a nadie todavía como presidente, todavía deja espacio para el cambio de gabinete, que no haya reemplazado al ministro Jackson, hay una subrogancia actualmente. Entonces yo creo que acá hay un diseño. Esta semana que el gobierno está desplegado en el terreno, o sea, quiere recuperar, hay una estrategia para recuperar apoyo ciudadano, que es un tema que si no el gobierno no lo consigue, su posibilidad de imponer condiciones de negociación va disminuyendo cada día más. En este minuto la agenda de negociación la domina la oposición, con todos sus problemas que tiene, pero la siguen dominando ellos, donde hay elecciones de renovación nacional, donde hay distintas cosas. Entonces yo creo que acá hay un escenario que para el gobierno va a ser fundamental que su estrategia funcione. Si esto no funcione, es un paso más hacia el precipicio del propio gobierno. Sí. Marcelo, justo ahora Guillermo acaba de decir algo que estaba muy relacionado a lo que hablamos en la mañana, sobre esto de atacar o visualizar todo el contexto en las emociones. Giorgio Jackson, el exministro, dijo de estas palabras, dijo: doy un paso al costado, mi presencia ha sido utilizada como una excusa por la oposición política, como un pretexto para entrabar las reformas que son necesarias. Y algo que analizamos mucho en la mañana era que la palabra excusas y pretexto era como una forma de, no sé si de victimizar, pero de bajar un poco el perfil, decir me estoy retirando, no porque yo quiera, sino que me estoy retirando porque ya la oposición lo estaba solicitando. Frente a eso, Marcelo, ¿qué opinas tú de las palabras dichas por el exministro Giorgio Jackson? Mira, yo coincido ahí con Guillermo que esto es una puesta en escena, nada en el gobierno y se puede hacer al azar. Ahora, que te vaya bien en lo que tú tomaste como decisión por poner en escena y hacerlo de una manera, demostrar lo que quiero hacer sentir al resto, y que eso te resulte para tu sector o para la oposición o para la opinión pública en general, es otra cosa. Y en ese sentido, aquí claramente, y un poco tomar de la pregunta que tú hacías anteriormente, aquí hay una relación de amistad. Alguien de ustedes lo dijo, esto es como de hermanos. Entonces, primero había que tener una salida digna cuando ya se toma la decisión en la estrategia, y obviamente dejarlo a él casi, al ministro Jackson, como un mártir de la situación, y un mártir tiene algo de víctima, ¿no es cierto? Porque él era el punto de que su salida significaba avance, pero que a la vez era injusto. Y las palabras que se usaron, la forma en que esto se pone en escena, es claro, yo por el bien superior del país me pongo a disposición, salgo del gabinete para que luego el gobierno pueda seguir su curso y la oposición baje los niveles. La única respuesta de la oposición fue que no a la acusación constitucional, pero no sabemos qué va a pasar, porque también aquí hay un espacio y hay un horizonte de oportunidad para la oposición. Hay cosas que se ponen en bandeja y otras que se ocultan. Desde ese punto de vista, esa frase que ustedes dicen, la excusa, está muy bien usada porque se quiere de una u otra manera victimizar, se quiere de una u otra manera establecer al ministro Jackson como el salvador de este proceso, que genera un espacio nuevo para la conversación con la oposición, para el diálogo y para avanzar con la agenda. La verdad es que esto puede ser de imagen, pero vamos a ver qué es lo que pasa por atrás, por las negociaciones, qué fue lo que realmente se negoció. Lo sabemos en términos básicos, que se baja la acusación constitucional, pero no sabemos el, comillas, un paquete
de situaciones que van detrás de esto, que puedan ocurrir en adelante, y que otros elementos, la arista, hoy día, mira, la verdad es que hoy día el gobierno está con tejado de vidrio, hay muchos elementos, hay muchas fuentes, hay muchas situaciones que pueden sacar. Hoy día sale el ministro Jackson, ya no hay a quien atacar, y todo lo que se pueda decir tiene que ver con lo que pasó, pero si hay una arista, hoy día tenemos las gobernaciones regionales con muchos casos, ¿no es cierto? Y muchos de ellos son aliados del gobierno. Y seguimos teniendo en distintos niveles, y podemos seguir encontrando en distintos ministerios situaciones con fundaciones. Esto no se acaba. Hoy día algunos en prensa también, algunos han dicho vamos al origen, o vamos al origen de RD, y Oliva, la candidata, ¿no es cierto?, a gobernadora, también tuvo un caso de fundaciones, y algunos dicen, se olvidó eso. Entonces, vamos a encontrar, y algunos pueden levantar la tesis de que esto es un modo operandi, de estructura, de cómo se generan, ¿no es cierto?, recursos para financiar campañas políticas, para financiar ciertas estrategias y formas del gobierno o de partidos políticos, y esto no necesariamente se puede acabar con la salida del ministro Jackson, que de una u otra manera, como muy bien decían, con las palabras que se utilizaron, fueron muy bien trabajadas. De hecho, los saludos por Twitter de otros ministros también fueron en el mismo tono. O sea, es respeto a la figura política, ¿no es cierto?, del ministro Jackson, porque él se puso a disposición del bien superior del país, etcétera, etcétera. Entonces, estaba articulado, y en términos de discurso está bien hecho. Ahora tenemos que ver cuáles son las consecuencias y qué va a pasar. Paz, tú querías opinar algo respecto a las palabras de Marcelo. Sí, lo que encuentro, o sea, más que con lo de Marcelo, tiene que ver con el análisis de la palabra que se acabaron las excusas. Eso a mí me parece que ya es impresentable de parte de un ministro de Estado, porque calificar de excusas todo el caso Fundaciones, toda la superioridad moral, todo lo que hemos visto que no le gustó no a este sector político y no a la oposición, sino a todo Chile, es minimizar todo lo que está pasando. Y a mí eso me parece que es impresentable. No se tratan de excusas, esto se trata de hablar de frente a la ciudadanía, que se terminen este tipo de prácticas. ¿Crees que faltó autocrítica? Yo creo que absolutamente, o sea, yo creo que él no se hace cargo, que bajo su gestión se bajaron los controles con respecto al resguardo de los dineros, y ahí empezó a quedar la embarrada. O sea, yo creo que la primera responsabilidad que tiene el ministro Jackson es política. Se bajó la guardia, y eso no pasaba, nunca había pasado en la historia de Chile. Por favor, los analistas, corríjanme si eso lo habían visto en algún otro momento, pero se bajó la guardia bajo la administración de Giorgio Jackson, y eso generó una cadena no quiero decir delincuencia, pero lo que ha pasado, de 53 fundaciones investigadas, 47 tienen el mismo tipos operantes. Entonces, eso no es normal, no había pasado. Hemos tenido casos de corrupción en la política, y he sido crítica, de hecho, también de eso en la pública, pero no puede ser que uno se victimice. Es decir, la gente no es tonta en su casa, ¿no? La gente sabe, no necesita un máster para darse cuenta que digamos, aquí hay un modus operandi de defraudar al Estado, y que todo pasó bajo la conducción política, porque aquí el juicio es político. Esto no se trata de tener o no tener pruebas. Aquí hay un cargo político que él usa dadas las confianzas que le ha dado el presidente de la República, y eso es lo que falla, eso es lo que se le cuestiona al ministro Jackson. Entonces, sin victimización, creo yo que debería ser la salida. Quería preguntarle a Javier también, falta, analizamos el caso de Giorgio, que tú estás completamente de acuerdo que faltó una autocrítica por parte de él. ¿Falta autocrítica en el gobierno también? O sea, la verdad es que es evidente que falta autocrítica en el gobierno. Yo creo que ellos no se han hecho cargo. El gobierno decía, aquí hubo una orden desde arriba para que se bajara la guardia respecto a todo lo que tiene que ver con traspaso de recursos, y vino de la DIPRES, vino de la directora de presupuesto, y el ministro Marcel dijo que era la mejor directora de presupuesto que habíamos tenido. Hay una grandilocuencia que le hace mal al país, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque hay que asumir un error, ¿no? O sea, el error de haber bajado la guardia
vamos a decirle error. Un error, Sí, claro. vamos a decirle error para ser prudente. Ya de haber bajado la guardia respecto a esto, la verdad es que ahí hay hartos temas ya de administración pública, que estaba mal la ejecución presupuestaria, que estaba muy baja, que era necesario hacerlo, y ahí están muy metidos por eso el tema de las gobernaciones, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, como bien decía Paz, hay 47 fundaciones que operaron de una forma similar. Y por lo tanto uno dice aquí hay un modus operandi para hacer eso. Falta autocrítica absoluta. ¿Ah? Lo decía Guillermo recién, el profesor Holzman, efectivamente está abierto el espacio para un cambio de gabinete. ¿Crees que se va a dar? Sí, pero la verdad es que, y esta es la pregunta de fondo para los que hacemos análisis político, ya perfecto, cambio de gabinete. Los cambios de gabinete se supone que son para mejorar, ¿no? Para que sean mejores. Ya, ¿quiénes van a entrar al cambio de gabinete? Ya, está bien, está bien. Uno podrá decir, mira, ya, se tiene que ir Montes, se tiene que ir tal, se tiene que ir otro. Ya, perfecto, ¿quién? ¿Y quién entra? Porque digamos las cosas como son. El Frente Amplio en esto no tiene elenco, no tiene cuadros, no tiene preparación. No es como el socialismo democrático, la ex concertación o la ex nueva mayoría, que efectivamente tenía gente que tenía la capacidad de poder llevar ministerios sin ningún problema. Entonces, eso es perfecto, cambio de gabinete, ya, perfecto. ¿Quiénes van a entrar? O el presidente Boric se opera del Frente Amplio y empieza a gobernar con la ex nueva mayoría, la ex concertación, y entran figuras del PPE, entran más figuras del PS, entran figuras de la democracia cristiana, no tengo idea, o básicamente recurre al Frente Amplio. Ya, ¿a quién es el Frente Amplio? Si no hay más. Entonces, esto es bien de fondo, porque siempre se habla del cambio de gabinete, de la posibilidad, pero bueno, pero si no hay rostros y no hay gente capacitada, la verdad es que los cambios de gabinete terminan siendo un problema, ¿no? Porque básicamente tú te vas transformando en una constante rotación y no le das continuidad a tu gobierno. Y por lo tanto, ahí es donde creo que está el desafío de lo que viene, cuando bien decía Paz, se acabaron las excusas y hay que seguir con la negociación. ¿Van a sacar a la ministra Jara ahora, en plena negociación de pensiones? Es un tema bien complejo. Es un tema complejo, bueno, el ambiente político se descomprime un poco por lo que dijo la oposición, pero no tanto porque están alerta a un posible cambio de gabinete. Guillermo, queremos saber tus apreciaciones también de todo lo que estamos comentando, si la oposición exige un cambio de gabinete, pero ¿qué rostro hay? ¿Qué personajes políticos hay para y qué ministerios se deben cambiar también? Sí, a ver, yo tomaría primero lo que decía Javier en términos de que el presidente Boric va a tener que decidir hasta dónde quiere avanzar con su coalición, con la Prueba de Dignidad, con el Frente Amplio, hasta dónde quiere avanzar con ellos, hasta dónde quedarse. Hasta ahora la muestra que están dando es que ellos reconocen que son minoría, pero es la minoría que tiene la razón, pero lo más importante es la minoría que tiene el poder. Y de esa perspectiva del poder ellos intentan imponer las condiciones de negociación a la oposición y exigen una lealtad incondicional a quienes están en el gobierno. Y esto genera, a su vez, en la opinión pública una tendencia a la polarización por una parte. Al gobierno no le es ajeno de que su vida política se va a jugar muchísimo en las próximas elecciones regionales y municipales, comunales. No le quiere, también tiene muy claro de que con el 30% de apoyo que tiene, necesita, digamos, generar a su vez también una alianza que sea más sólida en el Congreso. Y para lograr eso requiere socialismo democrático. Es decir, el gobierno de Boric hoy día no puede sobrevivir sin socialismo democrático. En consecuencia, un cambio de gabinete necesariamente supone una mayor incorporación de personas al socialismo democrático que le den, digamos, consistencia, robustez a la gestión política y puedan efectivamente hacer que el presidente tenga una mejor gestión, digamos, de gestión general del país en términos de credibilidad y confianza, que es lo que el gobierno ha perdido. Y esos elementos yo creo que hoy día no están tan claros en términos de que haya voluntad de avanzar en todo ello. Exacto, Guillermo. Tengo una pregunta a Marcelo sobre la nueva ministra subrogante, porque justo estamos hablando de quién va a tomar este nuevo cargo. Lo acaba de tomar obviamente esta nueva ministra subrogante. Quería saber tu opinión, Marcelo. ¿Conoces algo de ella? ¿Tienes algún antecedente? Porque la mayoría ha comentado de que no tiene muchos antecedentes políticos. Sí, mira, la verdad es que redundando un poco en lo que decía Guillermo y lo que podamos decir en general, las figuras que de DRD o de la coalición de gobierno actual tienen el gobierno se reducen esencialmente a los ministros. Entonces la segunda fila
o ya en el segundo nivel empezamos a ver rostros no tan conocidos, y también es justamente uno de los problemas que se encuentra para un cambio de gabinete. La pregunta es hoy día, ¿tenemos gente para el cambio de gabinete y que sean no solamente las figuras políticas que no las tiene, sino que tengan las capacidades? Y ahí entra la duda, posiblemente en una subsecretaria que asume un rol. Entendemos que lo más probable es que sea pasajero, hasta que realmente se nombre al ministro o a la ministra, o tendremos que esperar el cambio de gabinete completo, que también está en la incertidumbre. La verdad es que yo creo que el cambio de gabinete ahora ya es complejo. Entonces va a tener que ella asumir momentáneamente, o va a tener que nombrarse en el caso específico. Pero también todo esto lo pone un poco en una situación compleja al gobierno, porque fíjense que ustedes ya lo comentaban al principio, de que se está quedando sin figuras políticas del gobierno propiamente tal, y se está recurriendo, ¿no es cierto?, a la exconcertación, a lo que hoy día también es parte de su alianza, pero que no son las figuras de renuevo que se planteaban. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, la verdad es que no es una figura muy conocida. No sabemos cuáles son sus capacidades en la práctica. Sí sabemos que ha estado trabajando ahí en el ministerio, y una subsecretaría es un cargo de alto nivel, ¿no es cierto? Político también, pero hoy día ese ministerio, que es sumamente importante, eso es lo otro. Nosotros hablamos de un ministro, hablamos de la situación política, pero nos decía que el gobierno tiene que seguir, la administración del Estado tiene que seguir. Y una cartera tan importante, donde se desarrollan distintas políticas esencialmente sociales, que van directamente en beneficio de las personas que más lo necesitan. Esto suena casi como discurso político, pero es así justamente. Esa cartera es una de las carteras que tiene más impacto en las personas que tienen problemas de vulnerabilidad. Entonces, hoy día el Estado tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir actuando, la administración pública en específico, las políticas públicas tienen que seguir implementándose para tener también resultados. Nosotros no hemos hablado a veces se nos olvida, y vamos ahora que se cambió para junio la cuenta pública, este era el 21 de mayo, vemos y empezamos a analizar los resultados, ¿no es cierto? Pero la pregunta hoy día, ¿y cómo están los resultados? No solamente la ejecución presupuestaria, sino que el impacto de las políticas públicas, y sobre todo en una cartera que es tan importante. La verdad es que el desafío para la subsecretaria que asume como ministra, y que posiblemente sea un pequeño periodo, y que se hagan los ajustes correspondientes, es bastante alto. Exacto. Queremos ir cerrando, y la última pregunta la quiero ampliar para todo el panel. ¿Qué le dirían al presidente? A Paz no la quieren tanto en la moneda, así que va, pero bueno, puedes decirlo con confianza, no hay problema. El minuto de confianza. El minuto de confianza. ¿Qué le diría al presidente si lo tuviera? Que recuperáramos la diplomacia en este país. Necesitamos recuperar las instancias diplomáticas que refuerzan la institucionalidad. Aunque a uno le duela, a veces los amigos no sirven, o sea, sirven para amigos y no sirven para estar en los espacios, digamos, de trabajo. Esto es así. A Bachelet le dolió sacar la Peña, pero lo hizo como correspondía, bajo una institucionalidad, televisión abierta, es lo que la gente espera. Yo creo que me gustaría poder ver esto en los años que nos quedan de gobierno. Te agradecemos, Paz, por estar junto a nosotros. ¿Qué le diría usted al presidente? Yo, súper cortito, a propósito de Natalia Pergentile, presidenta del PPD, en el fondo, compañera de Paz. Presidente, si le sigue hablando a su tribu y a sus monos peludos, lo que va a producir es que va a pasar lo que pasó en Argentina. Probablemente va a haber una segunda vuelta presidencial entre dos derechas. O se da cuenta ahora que le tiene que empezar a hablar a la mayoría de chilenos, o lo que va a hacer es que va a ser el primer presidente en la historia de Chile que va a generar una segunda vuelta entre dos derechas. Por lo tanto, si no asume que usted gobierna para todos los chilenos, y no solo para el 25%, el 28% o el 30% de los suyos, efectivamente usted está evitando desfondarse, y eso se entiende. Pero su proyecto político, si no, va a tener un fracaso rotundo en los próximos 5 o 10 años para Chile.
Eso. Guillermo, desde el análisis, desde tu especialidad, ¿qué le diría usted al presidente? O sea, yo creo que le diría al presidente Boric que tiene que hacer coincidir las necesidades de futuro que tiene el país en términos de cómo se inserta en el nuevo orden internacional que está hoy día surgiendo, con las necesidades de los chilenos. Hoy día necesitamos una recuperación económica que está basada en un cambio profundo del modo de producción asociado a la tecnología. Y eso requiere políticas públicas, requiere una serie de elementos. Hoy día lo que se ve lamentablemente no es esa reflexión a futuro, sino que se ve en cómo se logra mantener el poder, cómo se cuida los espacios de poder y de qué manera se plantea un discurso de polarización que no se condice con la necesidad de una conducción estratégica de un gobierno de Chile y con las capacidades que el país tiene. Muchas gracias, Guillermo, y concluimos con Marcelo con su minuto de confianza al presidente de la República. La verdad es que yo diría, y se me viene esta frase a la cabeza, que ordene la casa. Y ordene la casa por el bien de los que están dentro de la casa, porque la verdad es que hoy día la situación económica está pegando fuerte, no va a aflojar. Y no solamente por el bien de la gente que está en la casa, sino que en términos de estratégicos proyectivos, ¿no es cierto?, de largo plazo, si hoy día nos desfondamos económicamente, políticamente, en estabilidad en todas las áreas, esto nos hace un mal al país en términos de perspectiva, ¿no es cierto?, y no podemos tirar por la borda lo que el país ha construido en todos estos años. La verdad es que es un franco retroceso que por situaciones políticas, ¿no es cierto?, y que obviamente entendemos todos los que trabajamos en esta área, que repercuten en el ámbito económico, social, etcétera, ¿no es cierto?, incluso cultural, en todas las áreas, en nuestro país retroceda. Entonces, si el presidente ordena la casa, y cuando digo ordenar la casa, no solamente un cambio de gabinete, sino que la ejecución, como decía Guillermo, la ejecución de las políticas públicas con responsabilidad. Hoy día también lo dijo Javier, el panelista, que el ministro de Hacienda dijo que teníamos a la directora de presupuesto más brillante de la historia, quizá es la que ordena la billetera de la casa, y así estamos. Entonces ordenemos la casa con los roles que hay que asumir, con las prioridades que hay que asumir, porque también, como decía Guillermo, en el contexto internacional, a mí toca, y no sé si a ustedes también les toca viajar, todavía Chile nos ve como un referente, pero yo no sé si esta posición está cambiando tan fuerte en Latinoamérica, y el ordenar la casa es tanto para adentro como para cómo nosotros nos presentamos en el contexto internacional, porque Chile todavía tiene el prestigio que no hemos ganado en las últimas 4 o 5 décadas de vuelta a la democracia, y eso también nos da solidez para relacionarnos internacionalmente, para las inversiones, etcétera, etcétera. Así que yo creo que el mensaje es ordenemos la casa por el bien de nuestro país. Bueno, muchas gracias Guillermo, Marcelo, Paz, Javier, por haber estado acá, haber dado el tiempo de comentarnos, de analizar profundamente este hecho que marcó el fin de semana. Aunque sea un fin de semana largo, creo que todos estábamos hablando sobre eso. Sí. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que ya estamos, Exacto. ¿sí? Gracias al panel presencial y al panel virtual, un completo análisis de la salida de Giorgio Jackson. Esperemos reencontrarnos en una nueva instancia para analizar la contingencia política. Con mejores noticias. Gracias. Que estén muy bien. Pausa comercial y ya volvemos.